invitados. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. 6:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Quiero dar la bienvenida a los tres invitados con los que iniciamos la jornada de entrevistas esta mañana: el doctor Gustavo Medina López, ex procurador general del Estado; el doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional; y el doctor André Benavides, constitucionalista. Uno de los temas, la renovación de la Corte Constitucional. Doctor Gustavo Medina, ¿cómo avanzar con este proceso a sabiendas de la norma vigente que determina una renovación parcial? Y esto de alguna manera se ha enredado, ha habido aspirantes que han renunciado, ha habido delegados del comité que está organizando esta renovación que también han cuestionado y han dejado este papel cívico de la renovación de la Corte Constitucional. ¿Cómo viabilizar, cómo acelerar este proceso tan necesario dentro del ordenamiento jurídico? Doctor Medina, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a los distinguidos contertulios y a la opinión que escucha este importante programa. De manera general, yo tengo reservas respecto de los llamados concursos de operación y mérito que particularmente en nuestro país se han degradado. Pero este concurso para renovar parcialmente la Corte Constitucional ha tenido algunos problemas que arrancan porque no se envió las ternas correspondientes por parte de las funciones del Estado, meditando en que quienes integran esas ternas deben ser juristas de la más alta connotación intelectual y ética, y esas ternas fueron devueltas, pasando porque la propia comisión calificadora ha tenido también una mengua con la renuncia de uno de los integrantes, pasando también con la excusa de uno de los miembros de la terna enviada por la Asamblea Nacional de participar en este concurso por las razones que oportunamente los medios de comunicación hicieron de conocimiento público. De modo que este concurso tiene especiales afectaciones, pero sobre todo está urgido por el tiempo, porque por lo que sabemos, los primeros días de febrero debe estar terminado el concurso y deben empezar a funcionar, a ejercer sus importantes cargos los tres magistrados de la Corte Constitucional, reemplazando a quienes por sorteo deben dejar por mandato de la Constitución, que establece una renovación parcial por tercios de esta Corte. Este es el marco general de este concurso. Doctor Esteban Ron, muy buen día. ¿Cómo ve este proceso con estos inconvenientes? Como bien decía el doctor Gustavo Medina, con esta devolución que hubo inicialmente sin reunir requisitos desde las diferentes vertientes que constitucionalmente tienen que presentar sus ternas de candidatos. Buen día. Bueno, muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, doctores Medina y Benavides. Un gusto compartir pues estos espacios con usted y gracias a todos quienes nos escuchan. Bueno, sí, definitivamente este concurso ha tenido ciertas vicisitudes, ha tenido ciertos bemoles respecto de la primera fase. Efectivamente, las funciones de Estado no cumplieron con los requisitos
y tampoco cumplieron con la operatividad necesaria para enviar las ternas. Porque es lógico que dentro de cada una de las funciones del Estado que están llamadas a enviar sus candidatos haga una verificación previa. Para eso existen comisiones al interior de cada uno de los estamentos de Estado que definitivamente pueden hacer esta verificación. Entonces me parece un poquito como que falta de operatividad dentro de estas funciones. Y recuerdo yo que en otros concursos previos, y por más denostados que estos sean dentro de la opinión pública, las funciones hicieron varias veces este papel de un primer filtro. Porque definitivamente tiene que hacérselo, si no se corre el riesgo de la devolución y hasta inclusive reglamentariamente y legalmente que estas ternas sean devueltas. Entonces ahí está un primer bemol de este tema, Miguel. Definitivamente pues es un cumplimiento de las otras funciones de Estado que no realizaron este control de carácter previo. Pero después de eso el propio reglamento y la ley, en este caso del Consejo de Participación Ciudadana y la ley de garantías jurisdiccionales, establece y señala que en el caso de que estas ternas no cumplan los requisitos, pues habrá un mecanismo para solventarlos. Eso es lo que ha sucedido, eso es lo que la comisión, tal vez un poquito interpretando la norma, lo que ha hecho es la devolución de estas ternas para que las ternas sean corregidas. Pero de ahí existe otro grave error dentro de este concurso especialmente, y es que una vez que se devuelven las ternas, nuevamente la comisión descalifique a dos candidatos, ¿sí? Descalifique a dos candidatos y diga, estos candidatos no cumplen con los requisitos, cuando los requisitos efectivamente, y ayer escuchaba declaraciones del ex comisionado, el doctor Rafael Ollarte, los requisitos son mínimos, los requisitos definitivamente, los requisitos legales y constitucionales son mínimos, pero que no hayan cumplido con esto y que no haya existido este escrutinio previo por parte de las funciones, da un segundo bemol ahí, es decir, número uno, falta de control. Dos, que los candidatos que se presentan no tengan pues estos requisitos. Y finalmente, pues ya las decisiones de carácter personal, tanto de candidatos como de comisionados. Tenemos una renuncia de candidatos y también tenemos una renuncia del comisionado, el doctor Rafael Ollarte. Entonces, ¿eso qué dice? O sea, ya deslegitima el concurso desde los tres ejes básicos: postulación, calificación y miembros de calificación. Por lo tanto, el concurso va perdiendo legitimidad. Ahora, ¿qué queda, estimado Miguel y estimados contertulios? Que la comisión, presidida ahora por la doctora Vanessa Aguirre, quien es una muy respetada y respetable jurista académica, mantenga esta institucionalidad, mantenga o trate de mantener al menos los más altos estándares de este concurso para que se pueda dar esta renovación. Ya señalaba el doctor Medina que estamos contra el tiempo, sí, estamos contra el tiempo y todavía nos quedan dos fases muy importantes. El primero es la calificación, es decir, la primera calificación de méritos, ver el primer cuadro de puntajes, y luego viene la oposición, es decir, el examen. Y recordemos que el examen es cosa bastante complicada, porque la comisión previa que nombró a estos a los vigentes 9 magistrados tuvo altísimos estándares en este examen. El examen escrito era bastante complicado y el examen oral ni se diga. Quienes pertenecemos a la comunidad jurídica ecuatoriana lo veíamos más o menos como un programa de televisión, sin que esto llegue a lo jocoso, sino para aprender, desaprender y ver de qué manera se los ponía en escrutinio académico a los candidatos. Entonces, ¿qué le digo, estimado Miguel y contertulios y ciudadanía? Los tres factores principales de un concurso han sido incidentados, lamentablemente, y eso hace que se deslegitime. Pero existe un principio básico: la continuidad de la administración pública y de la administración jurisdiccional. La Corte no puede quedarse sin este nombramiento. Además que la Corte actual ha tenido tan altos estándares de administración de justicia, generación de precedentes e inclusive la devolución de la estabilidad estatal, que no pueden quedarse sin miembros, y estos miembros tienen que tener la misma o mayor probidad y trayectoria académica y trayectoria profesional que los actuales miembros, porque si no, vamos a ver un desbarajuste interno. Por suerte, esta Corte no actúa como estamos acostumbrados, lamentablemente, en el Ecuador, con un tema de mayorías y minorías. No ha actuado. Hay ideologías, como siempre, como cualquier organismo que tiene jueces constitucionales, pero lo que requerimos es que se dé continuidad a este concurso. Esa sería la primera precisión, estimados Miguel, André, doctor Medina y ciudadanía que nos escuchan. Bienvenido al doctor André Benavides. Una de las preguntas iniciales que se formula, por lo que han señalado el doctor Medina y el doctor Ron, es ¿por qué no hay candidatos? ¿Por qué persisten en candidatos que no reúnan los requisitos, a sabiendas de ello? Porque para un concurso se sabe cuáles son los requisitos. ¿Por qué insisten en eso funciones del Estado?
Y segundo, una pregunta a simple vista que pudieran hacerse los ecuatorianos. ¿Acaso no hay respetables juristas constitucionalistas que reúnan los requisitos y que pudieran ser candidatizados por las funciones del Estado? ¿No hay para que persistan en estos candidatos sin los requisitos? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted, para Esteban, para el doctor Medina y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos miran a través de Radio Democracia. A ver, este concurso o este proceso de designación de jueces de la Corte Constitucional evidentemente deben prestar la mayor parte de atención por parte de los ciudadanos, porque no es aquí que estamos en un mero proceso para elegir un funcionario público de segunda categoría, no, se va a elegir a las máximas autoridades o magistrados de la Corte Constitucional, de la máxima instancia jurisdiccional de nuestro país. Y vemos que este proceso ha sufrido desde su inicio algunas irregularidades. Y justamente algunas de ellas tienen que ver con lo que usted ha mencionado, estimado Miguel. Y vamos a hacer una recapitulación de todos esos errores que se han cometido y que eventualmente generan preocupación principalmente al foro jurídico. Lo primero es que este proceso de renovación comienza con un reglamento expedido el 17 de agosto del 2021 por parte de la Corte Constitucional. Ese reglamento ya nos decía que cómo va a ser el mecanismo de sorteo a efectos de la renovación parcial, tomando en cuenta que todos los jueces que están actualmente en funciones comenzaron el mismo día ese cargo. En ese contexto, a través de un sorteo, se va a decidir quiénes van a estar, qué 3 jueces van a salir de su cargo. Sin embargo, a mí me llama profundamente la atención que dentro de ese reglamento se indique que voluntariamente los jueces podrían manifestar su voluntad de dejar a un lado el cargo, lo cual según ese reglamento no supone renuncia. Yo reviso ahorita el artículo 185 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y no existe ese mecanismo de cese por razones voluntarias. Aquí es renuncia o no es renuncia, pero para nuestros jueces de la Corte Constitucional dicen que ese es un cese voluntario que se lo hace de cara a este proceso de renovación parcial. Básicamente lo que nos está diciendo es que los jueces que ahorita están en funciones, inclusive ya podrían saber quiénes son los 3 jueces que ya no quieren continuar con el cargo. Y de esa manera ya sabemos quiénes en cambio van a permanecer. Yo no sé si esto tiene un tinte personal, un tinte político o qué cuestión. Para mí, desde mi punto de vista, los 9 jueces, independientemente de que si quieren o no quieren seguir, deben ser sorteados y ver quiénes deben salir. Y los que ya no quieren, tienen que presentar la renuncia. Ese es el mecanismo, no cese voluntario y ese tipo de leguleyadas. Ojo con eso, primer tema. Vamos al segundo. Como usted lo ha indicado, Miguel, evidentemente aquí se han presentado candidatos que no han cumplido con los requisitos. Y muestra de aquello es que la Asamblea Nacional presentó candidaturas que no cumplían con los mínimos requisitos que establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. A tal punto que inclusive cuando se presentan estas candidaturas, se presentan sin los documentos de respaldo. Entonces, obviamente, ¿cómo no vas a tener ningún tipo de señalamiento por parte de la comisión calificadora si ni siquiera adjuntas la hoja de vida? De ahí que ya se subsanó ese tema, etcétera, etcétera, y se pidió nuevamente a las funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y de Transparencia, que envíen nuevamente las ternas y obviamente que con los requisitos de acuerdo a lo que te dispone la Constitución de la República y la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Sin embargo, se vuelven a insistir en algunos nombres. Si bien es cierto, en el caso de la legislatura ya se subsana ese defecto, vemos que después ya en el paso del concurso se dan algún tipo de cuestiones que sí llaman la atención y prenden las alertas. Lo tercero es que de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, debe existir una comisión calificadora integrada por 6 miembros. Y vemos que hace un par de semanas renunció uno de sus integrantes
y hasta la fecha no se ha designado un nuevo integrante para que ocupe esta vacante. Y obviamente que por un tema de transparencia, un tema de respeto por la Constitución, se debía nombrar a una nueva persona, un constitucionalista, un académico, un jurista, que obviamente participe de este proceso a efectos de garantizar un concurso limpio y transparente. Como cuarto punto, estimado Miguel, creo que también es importante señalar que ya estamos ahorita en una etapa de impugnación. Y dentro de las impugnaciones, inclusive vemos que se realizan estas por parte de ciudadanos que eventualmente tienen algún tipo de parentesco con uno de los miembros de la comisión calificadora. ¿Qué podemos decir sobre esto, estimado Miguel? Eventualmente esto podría generar algún tipo de vicio en el procedimiento. Yo creo que si es que se hace un tipo de impugnación, al menos lo que estamos esperando los ecuatorianos y los abogados es que ese comisionado que eventualmente tiene algún tipo de parentesco con el impugnante se excuse de conocer esa impugnación. Y como último punto, estimado Miguel, para terminar esta primera parte, yo creo que el tiempo está corriendo, ya deberíamos tener una corte constitucional en los primeros días de febrero, pero vemos que ahorita estamos en la fase de impugnación y faltan las dos partes más importantes de este proceso de designación, que tiene que ver con el concurso de méritos de oposición como tal, que es por un lado la prueba de conocimientos y por otro lado lo que tiene que ver con la audiencia o prueba oral que se la denomina. Yo esperaría de la comisión calificadora que las pruebas que se realicen en las preguntas se lo hagan de manera objetiva, sin afectos ni desafectos, con transparencia y veeduría ciudadana, y que tienen que ser preguntas a la altura de una candidatura constitucional, no para una prueba de un estudiante de derecho de tercer semestre, sino que en efecto sirva para medir los conocimientos de quienes van a ocupar la máxima magistratura de nuestro país. Y ahí sí yo quiero hacer un requerimiento y un pedido a la comisión de calificadora que pongan mucho cuidado con las pruebas. Las pruebas tienen que ser lo más prolijas posible para que no dé ningún tipo de suspicacia, ni tampoco de alguna forma se ayude a algún candidato, sino que respondan a las competencias y atribuciones que tiene la Corte Constitucional. Porque claro, también vemos, si bien es cierto, hay algunos candidatos que han cumplido los requisitos mínimos, que son ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos, haber ejercido la profesión de 10 años, pero sin desmerecer, aquí se necesitan constitucionalistas. Ya si tú eres experto en materia tributaria, en materia administrativa, es otra cosa. Aquí se necesitan abogados constitucionalistas, porque si no, vamos a tener los tropiezos que actualmente está teniendo la Corte Constitucional, que muchas veces por desconocimiento de la materia ha cometido una serie de errores. Doctor Gustavo Medina, sabiendas de que hay gente muy respetable, juristas de nombre en la comisión calificadora, ¿cómo reencauzar este proceso y lograr, como se ha dicho esta mañana, que unos 3 muy buenos profesionales, juristas constitucionalistas, vayan a ocupar esos 3 puestos de renovación en la Corte Constitucional, el máximo organismo de la justicia constitucional? Estamos en una disyuntiva. La severidad con la que debe adelantarse un concurso de esta naturaleza frente a la necesidad de continuidad de la administración de justicia constitucional. Lamentablemente, a estas alturas del partido, ya el tema no tiene compostura como habríamos querido que ocurra desde el primer
momento del proceso. Primer momento del proceso que tiene que ver con algo trascendente, que es la designación de los miembros de la terna que deben presentar las 3 funciones del Estado. Y dolorosamente, en esa selección, antes que primar la escogencia de juristas con valores intelectuales y éticos, con altos conocimientos en materia constitucional, que por su propia naturaleza es la rama del derecho más trascendente y amplia, antes de proceder así, han primado consideraciones de carácter político, partidista, y en algunos casos es posible que hayan prevalecido relaciones de amistad. No otra cosa significa que luego de que se devuelven las ternas, se vuelven a repetir los mismos nombres, como si no hubiesen en el Ecuador juristas con las connotaciones que he señalado. Pero ahí estamos. Debemos continuar este proceso para que cumpla dentro de la temporalidad prevista en la ley. Hay que darle en este proceso, para salvar precisamente el tema de la credibilidad del mismo, hay que darle todo énfasis al tema de las pruebas, escrita y oral, porque no se trata simplemente de que quienes participan en este concurso han de cumplir los requisitos formales, que es muy fácil cumplirlos. Lo que se trata es de escoger juristas que estén a la altura de las necesidades de nuestro país, en tratándose como se trata de la más alta instancia jurisdiccional ecuatoriana. Doctor Medina, en estos presupuestos, ¿cómo lograr, más allá de los plazos, que por cierto hay que cumplirlos, se vuelva a fortalecer algo que se había debilitado durante los últimos al menos 14 años, un organismo que en otros países, en su momento, luego de aprobarse la Constitución del 91, la Corte Constitucional Colombiana sentaba jurisprudencia, como es la Corte de España? ¿Cómo lograr que esta Corte Constitucional siga actuando en demanda de justicia constitucional con miembros de alta calidad, de alto conocimiento, a través, en este caso, de la renovación parcial de los 3 nuevos jueces constitucionales? Precisamente esa es la esencia del problema. Buscar juristas que vayan a engrosar la pléyade de actuales magistrados que deben seguir cumpliendo con la delicada misión de administrar justicia en materia tan importante y trascendente. Por eso yo he puesto énfasis en las pruebas. Ellas deben ser rigurosas. Doctor Esteban Ron, ¿cómo lograr dentro de este proceso que concluya de acuerdo con las previsiones
cuando ha habido estos hechos que lamentablemente no han abonado en el proceso de renovación. Primero, como usted bien señalaba, los candidatos que no tenían requisitos, y luego estas observaciones e incluso renuncias de quienes han estado en el concurso porque no han estado de acuerdo. Ok, ¿cómo lograr que este concurso tenga un buen fin? Yo creo que se basa en tres ejes. En primer lugar, que se cumpla el calendario. Este tipo de concursos tienen y se someten al principio de calendarización. Puede tener ciertas dilaciones, pero solo en casos y circunstancias sobrevinientes. Entonces, que se respete y que se haga respetar definitivamente el calendario que es establecido para que no se entorpezcan las fases que quedan y para que el nombramiento de los jueces tampoco se entorpezca, es decir, que estos puedan entrar en funciones una vez que sean elegidos, sí, no nombrados, sino elegidos. En segundo lugar, ya lo señalaba bien André, que las impugnaciones y en general cualquier acto de escrutinio ciudadano que se tenga que dar a los jueces o a los futuros jueces sean ventilados de manera pública y con transparencia. Es decir, que las impugnaciones sean ventiladas a través de los portales de transparencia, en este caso los portales web, y que dichas impugnaciones, inclusive si es que es necesario, sean llamadas a estas audiencias que se prevén para que de esta manera se dé legitimidad a esa parte. Finalmente, y creo que ya han insistido los dos doctores Benavides y Medina, el tema de los méritos de oposición. Los méritos tienen que ser totalmente transparentados, tienen que ser, las hojas de evaluación tienen que ser igual transparentadas y nosotros podríamos, como ciudadanos, tendríamos que acceder para hacer la verificación. El tema de la prueba, la parte de la oposición, como igual ya lo señalaba André, la oposición escrita y tanto la audiencia oral, tiene que de la misma manera lograrse con altos estándares y dentro de los tiempos adecuados. Lamentablemente este tipo de concursos depende del interés ciudadano y del interés político, ya lo señalaba también el doctor Medina. Nosotros nos hemos acostumbrado a un tipo de modelo en el cual las altas magistraturas, la judicatura tenga una influencia política necesariamente, pero no es el modelo desde el deber ser, no es el modelo utópico académico, tampoco es el modelo de la administración pública descentralizada y de la administración de justicia independiente. Lamentablemente siempre está alrededor de estos concursos el factor político y nosotros hemos acostumbrado y lo hemos naturalizado. ¿Cuál es la única forma de eliminación del factor político alrededor de cualquier tipo de concurso, en general de la administración pública? Es cuando el organismo se vuelve eminentemente técnico. Los candidatos que actualmente se encuentran en el concurso, que no han renunciado o que no han sido desvinculados, pues tienen sus respetables carreras, también sus hojas de vida respetables, pero la comisión definitivamente tiene que hacer un escrutinio transversal. Este escrutinio transversal dará esta legitimidad que les decía, someter el concurso y someter a los candidatos a una prueba de estrés profesional es lo que se requiere. Finalmente, otra de las soluciones para reencauzar el concurso, ya lo dijo André, la comisión se ha quedado sin uno de los miembros y se requiere de manera inmediata que esta comisión, en aras de la legalidad y legitimidad, nombre pues a esta persona que vendría a reemplazar al doctor Rafael Ollarte. Si bien, como les decía, la doctora Aguirre tiene su prestigio profesional, académico y etcétera, y se confía en una profesional de esas credenciales, se requiere que la comisión, al menos para la fase de la calificación de méritos y la oposición ya esté conformada nuevamente con altos juristas. Sorprende, sí sorprende, y se lo ha dicho varias veces, que no existan, o al menos se deje ver que no existan juristas de la talla para una corte constitucional. Pero esto se debe a dos fenómenos que realmente nos afectan al país. El primero es el desentendimiento del servicio público y de la función pública. Hace muchos años, y en virtud de todas las vicisitudes que ha tenido el aparato público y el Estado, los profesionales y los grandes profesionales, los constitucionalistas, prefieren no dedicarse a la función pública, porque definitivamente vienen y son elegidos a través de este tipo de concursos que pasa dos cosas. Uno, son expuestas sus hojas de vida, y ahora a través de las redes sociales lamentablemente son expuestas inclusive situaciones de carácter personal que vienen a denostar a la persona, e inclusive eso inflige a la persona muchísimo. Y en segundo lugar, que
que este desentendimiento con la función pública, los profesionales en derecho, y no solo en derecho, sino de varias otras profesiones, le tienen miedo al Estado, le tienen miedo a trabajar en el Estado, no por una falta de servicio público, sino a lo que esto significa, presión política y una fiscalización y control exacerbada post-gestión, cuando la Contraloría, pues en este caso, se dedica a estas famosas persecuciones de la gestión, cuando realmente a magistrados, en este caso, que se debería observar su buena actitud respecto de la administración de justicia, se les trata de como que ver las costuras en el ámbito administrativo. Entonces yo creo que esos dos fenómenos son bastante complicados de mantener, y recuperar una legitimidad y una institucionalidad es bastante complejo. Sin embargo, yo creo que para el caso de la Corte Constitucional, el más alto organismo en cuanto a la administración de justicia definitivamente en el país, pues es una buena oportunidad para la solidificación de una candidatura. Ahora bien, ahí viene esta discusión que se ha dado previamente. ¿La Corte Constitucional es una palestra política? No, definitivamente no. Y tenemos que olvidarnos los ecuatorianos de que cualquier tipo de corte o cualquier tipo de función pública o alta autoridad de Estado es una palestra política. Esto es servicio público y llegar a consolidar una carrera en este tipo de funciones, donde la persona perciba un salario de manera adecuada, pero que además demuestre toda su sapiencia, su sabiduría y su servicio. Entonces, esa es la finalidad que tienen estas altas instituciones del Estado, para que se logre dicha institucionalidad. Y finalmente, que se actúe con responsabilidad. Yo creo que las personas, en primer lugar, yo confío mucho en el fuero interno de las personas, y como se dice popularmente, el primer acto de no administración pública es asumir un cargo para el cual no se está preparado. Si bien hay un concurso, yo creo que las personas y quienes estén como candidatos podrían hacer un análisis al interior y decir, no estoy preparado, no tengo los requisitos y demás. Es como que yo, en este caso, y perdón por utilizar un yoísmo, me ofrezcan eso, voy a decir que no. Derecho constitucional, si bien tengo conocimientos, pues yo me dedico más a la administración pública y a la academia, y además no me considero como parte con la experiencia para ser un magistrado. Entonces yo creo que viene desde ahí, es un tema de solidificación desde la personalidad hasta la función pública, estimado Miguel y contertulios. Doctor Ron, no como una palestra política, lastimosamente eso en el pasado reciente se utilizara, y sabemos lo que sucedió en cortes constitucionales anteriores, la injerencia político-partidista, la injerencia del poder, que esto de alguna manera deslegitima a excelentes juristas y constitucionalistas que pudieran ir al concurso, y que finalmente no lo hacen precisamente por ese derecho a la tacha que hay, porque están en el escrutinio público, pero lastimosamente se van por el juego, por el interés político. Sí, definitivamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Desde el deber ser, desde la utopía, este tipo de cortes y las más altas cortes siempre tienen que tener independencia interna y externa, ¿sí? Independencia interna respecto a las actuaciones al interior de los organismos. Los jueces tienen que tener su ámbito de acción y tienen que resolver de acuerdo a sus conocimientos, y externa de otras funciones del Estado. En segundo, ¿y esto qué es lo que pasa? Si es que se respetarían estos dos tipos de independencia, la institución como tal y los miembros se verían blindados de todas las vicisitudes de carácter político y de las presiones de carácter político. Algo se ha logrado con esta Corte Constitucional, ¿sí? Algo, porque por ahí también yo tengo un desencanto con un fallo específico de la Corte Constitucional cuando generó este bloqueo y la revisibilidad de las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pero ahí vemos una injerencia política. Tal vez me van a decir que todo juez tiene injerencia política, sí, y que todo juez es político también, ¿sí? Pero se tienen que elevar los niveles de independencia. En segundo lugar, usted ya lo dice, Miguel, el tema del desencanto con la función pública. Este desencanto con la función pública no es nuevo, ya es previo, es inherente a la función pública, pero claro, es bastante complicado que el aparato estatal recobre confianza, ¿sí? Y también es bastante complicado escuchar a colegas
que tienen grandes carpetas, grandes currículums y que tienen experiencia y dicen, no, yo a la función pública no voy, estoy bien desde mi nicho y demás. No es que los juristas tengan una zona de confort, sino que lamentablemente no se confía en el Estado y recobrar esa confianza es bastante complicado. Se recobra con esta Corte Constitucional por los altos estándares que tienen estos jueces, por los altos niveles de academia y por los altos niveles inclusive de fallos que han tenido estos jueces. Pero se tiene que dar esta continuidad que ya lo decía también el doctor Medina. Y finalmente el tema del escrutinio, ¿sí? El escrutinio general de una persona que ejerce la función pública tiene dos características. La primera es un escrutinio de carácter profesional al que todos los ciudadanos o quienes estamos en el ámbito laboral debemos tenerlo. Yo trabajo en el ámbito privado, igual tengo un escrutinio de carácter profesional por parte de quienes son mis empleadores y tengo que mantenerlo. Ese escrutinio es adecuado, ¿sí? Y el escrutinio en este caso profesional y académico tiene que darse. Pero cuando el escrutinio se vuelve personal y público, es cuando se desencanta la función pública. Ya vimos que para ciertos candidatos en redes sociales se les atacaba con cosas personales. Ok, guardémonos de eso, pero para las impugnaciones, ¿sí? O ya vemos que antes de que se concurse, se dicen que A o B candidato no cumple con los requisitos cuando éste lo tiene. Entonces, ese escrutinio de carácter personal sobre la base de falacias o sobre la base de alusiones personales es lo que lamentablemente denosta la función pública y hace que grandes candidatos digan, no, mejor no, porque mi nombre logrado puede verse denostado en virtud del ejercicio de la función pública. ¿Cómo rompemos eso? Independencia interna y externa y que estos concursos sean sometidos y respeten las fases de impugnación y que éstas sean transparentes y que sean de acceso al público en general. Doctor Andrés Benavides, ¿cómo lograr que en este concurso, primero, como decía el doctor Ron, se cumpla con el plazo establecido y segundo, se termine el concurso con un escogimiento de los candidatos los mejores, que se entiende que para ir a la Corte Constitucional debieran llegar juristas constitucionalistas de renombre al máximo organismo de la justicia constitucional? Yo considero que el mecanismo o el medio en el cual los ciudadanos podamos ver que tenemos unos jueces de altura que respondan a las circunstancias, que también den legitimidad al proceso como tal, es a través de la prueba oral y escrita. Yo creo que aquí va a ser, llamémoslo así, una cernidera en la cual en efecto se va a determinar quiénes son realmente los que cumplen con los requisitos, tienen ese conocimiento para manejar el cargo y quienes en efecto solo cumplieron con los requisitos formales y no deberían estar ahí. Ahora, yo lo que pediría en este caso a la comisión calificadora es que esa prueba se la haga con altas exigencias. Y obviamente, si bien es cierto, el reglamento establece un determinado puntaje, te dice que para la prueba escrita van a ser 40 puntos, para la prueba oral 40 puntos, y eso se sumará a los 20 puntos de carpeta. Creo que sí sería al menos importante considerar que en el caso que los candidatos no superen ni siquiera la media, que serían 20 puntos de la prueba escrita, el concurso se debe declarar desierto. Porque si tenemos que los candidatos, los que quedan, creo que son 8, no pasan la prueba escrita con más de 20 puntos, yo creo que ahí no tenemos ningún tipo de juez con calidad para que pueda asumir la magistratura. Entonces, si mañana los candidatos tienen notas de 15, de 17, de 18, de 20, vemos que no cumplen con las características y condiciones para ocupar esa magistratura. Y obviamente si mañana vas a decir que un juez va a ser nombrado cuando sacó una nota de 17 sobre 40, porque a los otros también les fue mal, ahí yo creo que estamos mal, la verdad. Ahora, en lo que tiene que ver con las preguntas en el ámbito oral, en efecto, los casos que se propongan, obviamente tienen que ser del día a día de lo que manejan las causas los jueces de la Corte Constitucional. Ahora, si vas a hacer preguntas de lo que te dice la Constitución, es otra cosa. Cualquier estudiante de Derecho puede revisar la Constitución y darte una opinión sobre aquello, sino que tienen que someterse a la casuística los candidatos, los que están concursando,
a efectos de ver cómo podrían resolver esas diferentes situaciones. Así que mi llamado principal, estimado Miguel, es que en efecto las preguntas, tanto escritas como en el ámbito ya oral, tengan ese grado de complejidad y de esa manera podamos ver quiénes en efecto cumplen con los requisitos y las condiciones para ser el juez de la Corte Constitucional. Y como yo ya decía, no quisiera que se nombren jueces que ni siquiera han pasado, no han obtenido una nota de al menos 20 puntos de los 40 que están en juego. Si así se va a nombrar a los jueces de la Corte Constitucional con alguien que ni siquiera llega a los 20 puntos, yo no me quiero imaginar cómo van a ser los fallos cuando ya estén sentados en el cargo. Es importante tomar en cuenta aquello. Una pregunta final que quiero plantearles a los juristas que nos explican sobre esta renovación de la Corte Constitucional, más allá de los estudios, la carpeta, las pruebas, la experiencia, que es fundamental, hay que reunir esos requisitos, ¿cómo lograr también jueces constitucionales con una integridad moral y ética en lo profesional? Doctor Gustavo Medina. Porque hemos tenido experiencias, déjeme decirle, aquí dirigió 10 años un PhD el país, un economista que desbarató la economía ecuatoriana. Por favor, el audio, Gustavo. El audio que no le escuchamos, tenga la bondad. No le estamos escuchando al aire, doctor Gustavo Medina. Queremos que active el audio para poder escucharle todos, por favor. Señalaba Sí, que es por favor. fácil engrosar carpetas con cartones que en la hora que vivimos no se obtienen con mucho rigor científico. Lo que importa es penetrar en la vida de cada uno de los postulantes en cuanto a que hayan creado en el día a día un cúmulo de experiencias y de sabidurías que les permita ejercer el cargo con solvencia. Para eso deben servir los concursos de méritos y oposición, a los que yo nunca les he puesto mayor confianza, porque se han degradado en la historia nacional. Y porque no solamente hay que mirar a esos cartones a los que usted ha señalado, PhD, hablando en español, que no saben los fundamentos de la ciencia y la tecnología. Por eso, la comisión calificadora debe poner especial atención en las pruebas que les permitan auscultar la real formación de los postulantes. Eso es lo único que puede asegurarnos las calidades que se requieren para el ejercicio de tan altas magistraturas. Doctor Esteban Ron, ¿cómo lograr jueces constitucionales con alta probidad e integridad profesional, más allá de los atributos que tengan, muy legítimos, por cierto? Sí, definitivamente es una pregunta bastante compleja, Miguel. Sí, es muy compleja ver eso porque entramos ya al tema de la subjetividad y para la evaluación de esto hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Yo creo que la única etapa en este caso es un fortalecimiento de la parte de oposiciones.
¿Por qué? Porque ahí es cuando se pueden poner de manifiesto el caso o los casos en los cuales una persona ha tenido incumplimientos de esta integridad ética. Las hojas profesionales, las carpetas de vida profesionales, como bien lo señala el doctor Medina, pueden tener pues ya su blindaje de acuerdo a los estudios que se ha tenido y de acuerdo a la trayectoria profesional, pero claro, eso no involucra a que se tenga una trayectoria ética o una integridad ética. La única forma de verificación en este caso es a través de la impugnación y del escrutinio público. Deben haber otros requisitos para futuros concursos, en este caso, como por ejemplo la validación y la verificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales, que a pesar de eso ya algo está en este concurso de los postulantes. Pero de ahí el ámbito es bastante subjetivo y bastante complejo. Yo le diría en este caso solo se puede a través de la fase impugnativa. Pero hay otra cosa, siempre se tiene que tener en estos concursos, siempre se tiene que ver un respeto a la ideología personal política y a la ideología personal en el ámbito jurídico. Mal o bien nosotros como profesionales del derecho, pues siempre nos vemos embebidos con cierta ideología, pero no es esta ideología de izquierdas o de derechas que lamentablemente a veces denosta a la persona o el escrutinio público hace que se denoste en contra de una persona. Tenemos una formación y esa formación responde a lo que recibimos dentro de las universidades, pero también a lo que nosotros vemos del día a día. Entonces, en esos ámbitos no hay cómo meterse. Integridad ética únicamente a través del escrutinio de la impugnación, de ver si es que las personas obviamente cumplen con todos los estándares y tal vez para futuros concursos subir un poquito el estándar de los requisitos respecto a las formas de afectación en este caso. De ahí se ha dicho que cómo van a poder ser candidatos algunas personas que han auspiciado o han patrocinado determinados casos emblemáticos. Eso también es muy del fuero interno de la persona, no se puede juzgar a eso, pero hasta ahí me quedo, estimado Miguel, no hay otra forma, no hay otra manera que sea el escrutinio público y que se ventilen estas cosas dentro de las audiencias de impugnación en el caso de darse. Doctor André Benavides, ¿cómo lograr jueces constitucionales con alta probidad e integridad profesional? Perfecto, Miguel. Yo creo que tenemos que reconocer que en este concurso existe un matiz político. Eso no podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque los candidatos provienen de las diferentes funciones del Estado, provienen del Ejecutivo, un presidente que fue electo a través del voto popular y es un político, a través de la Asamblea Nacional con una resolución con mayoría absoluta. Evidentemente, para elegir a esos candidatos se tuvieron que dar los diferentes negociaciones que permitan tener ese número de votos y por supuesto, presentar esas candidaturas. Lo propio en lo que tiene que ver con la función de transparencia y control social. Entonces, desconocer el matiz político que tiene este concurso, no lo podemos hacer. Ahora, que la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, la función de transparencia y control social, en lugar de presentar candidatos con las credenciales no solo académicas, sino éticas y morales, es responsabilidad de ellos. Y ahora, si tú vas a poner gente para que te cuide las espaldas, para que te dé un fallo a favor y ver la manera en la cual tú puedas tener incidencia en la Corte Constitucional, esa es otra cosa. Entonces, la primera responsabilidad aquí es del organismo nominador, del ente nominador. Y vemos que, en cierta forma, eso no ha ocurrido por parte de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la función de transparencia y control. Lo segundo es que esto debe ser evidentemente evaluado por las comisiones calificadoras. Y esto, el mecanismo, como ya se lo ha señalado, es la impugnación. Y esperemos que esta impugnación no tenga dedicatoria, no tenga afectos, no tenga desafectos, con el único objetivo de beneficiar a determinado candidato o de perjudicar a uno de los candidatos o postulantes. Y lo tercero que tiene que ver, estimado Miguel, es que el momento que esos ciudadanos que van a ser jueces de la Corte Constitucional y ya llegan al cargo, deben cumplir con un presupuesto básico de cualquier Estado democrático, que es el principio de ingratitud, el deber de ingratitud, es decir, que ya no responden a los intereses del órgano nominador, sino al ejercicio del cargo como tal.
Bien, muchas gracias por ilustrarnos respecto de este proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Ojalá juristas de prestancia, constitucionalistas de quilates, vayan a reemplazar esos 3 puestos que por mandato constitucional y legal tiene que hacerse a través de esta comisión calificadora. Muchas gracias al doctor Gustavo Medina, al doctor Esteban Ron y al doctor André Benavides por aportar a este debate sobre la renovación de la Corte Constitucional. Muy buen día. Muy buen día, buen fin de semana. Muchas gracias. Aquí seguimos buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:25. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos por un tema de interés. El anuncio del presidente Lasso de los créditos de Ban Ecuador, créditos al 1% en créditos productivos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Con 5 tapones de concreto se rellena